Bueno, listo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá presentes. Me presento, mi nombre es Carlos de los Heros. Yo soy el representante de Seagate aquí en Perú. Y bueno, la presente es para comentarles acerca de nuestra línea de videovigilancia, nuestra línea de productos que se llama Skyhawk, ¿sí? Entonces vamos a comenzar esta breve capacitación. Mejor saco el micro, la cámara. Bueno, la agenda, vamos a hablar acerca de quién es Seagate, cuáles son los retos actuales en videovigilancia, por qué es importante el almacenamiento de discos especializados. Vamos a hablar acerca de nuestra línea Skyhawk, qué ofrece Seagate para ustedes con esta línea y preguntas y respuestas. Primero vamos a comenzar hablando brevemente acerca de nuestra historia, ¿no? ¿Quién es Seagate? Me imagino que muchos de ustedes saben, conocen de la marca, pero en todo caso, hablarles acerca de Seagate. Es una empresa norteamericana que ya cumplió 41 años de existencia, ¿sí? Y somos líderes en todo lo que se refiere a almacenamiento, en lo que se respecta a discos duros, ¿sí? Ofrecemos productos para diferentes segmentos o familias digamos, para diferentes negocios, desde un disco duro, digamos, individual, pequeño, para hacer backup, para un uso personal, hasta discos de gran capacidad para los clouds, las nubes de grandes compañías como Amazon, como Facebook, como Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el medio tenemos pues una gama de productos para diferentes aplicaciones y en la cual somos propietarios de nuestra propia tecnología en nuestros productos. Hace unos años hicimos un cambio de imagen, de reposicionamiento de nuestros productos para hacer de una manera mucho más simple y sencilla tanto al distribuidor, al canal, al usuario final. Y renombramos nuestras líneas, enfocándonos primero en nuestra línea Barracuda, que es nuestra línea icónica, la más conocida. La mantuvimos y esa línea se dedicó a todo lo que se refiere a discos para PC, tanto para desktops como para laptops. Y así se crearon otras líneas como la línea Iron Wolf, dedicado a todo lo que son soluciones NAS, es decir, compartir en red, múltiples personas, usuarios compartiendo en red. Y por otro lado, nuestra línea de discos de videovigilancia, que es la línea Skyhawk, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Hablando un poco acerca de los retos actuales en la videovigilancia. Muchas veces, bueno, se ocurren pérdidas de información, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los discos que se utilizan no son los discos adecuados para justamente guardar, almacenar información de un DVR o de un NVR, ¿no? También la seguridad o el acceso, como también, como les digo, muchas veces al usar un disco regular para PC, por ejemplo, que no tiene las prestaciones, las características adecuadas para, digamos, grabar información que puede ser confidencial, por ejemplo, ¿no? O que sea pues de fácil acceso. Otro reto actual es la analítica en tiempo real. Hoy por hoy, mucho se requiere, muchos NVR, por ejemplo, que ya trabajan con inteligencia artificial, pues requieren que el disco provea analizar la información en el momento, ¿no? Por ejemplo, no sé, biometría o reconocimiento facial, cosas como esas, requieren información al momento y para ello, pues, se necesitan discos especializados. Y otro aspecto importante es almacenamiento a largo plazo. La información que se guarda en un disco que ha sido pues, grabada en diferentes aplicaciones necesita cada vez almacenarse a largo plazo. Para ello es importante tener un disco especializado que permita además
por la capacidad del disco poder almacenar también la información a largo plazo. ¿Qué ofrecemos en lo que respecta a discos de videovigilancia? ¿Por qué es necesario usar un disco de videovigilancia? Uno, porque el disco está hecho para trabajar 24/7 sin parar, es decir, encendido permanente. El disco no para, se utiliza de día, de noche, en un banco, en una casa, pues no para el disco, ¿no? O en cualquier aplicación que necesite uno grabar, el disco no debe parar, se usa de día, de noche, 24/7. Muchas veces también los discos están, las cámaras, los discos, en fin, el equipo está en ambientes diversos. Puede ser a la intemperie, puede ser en un lugar húmedo. Por eso los discos tienen partículas anticorrosivas que permiten poder usarlo en diferentes condiciones climatológicas también, ¿no? Además, estos discos son optimizados para grabación. A diferencia de un disco de PC, los discos de vigilancia están hechos para grabar y para que no se vea, como ustedes pueden ver aquí en la foto, la imagen borrosa, difuminada, ¿no? Más bien, con un disco especializado en vigilancia, la información la van a ver completamente nítida. Por eso, justamente hay que usar un disco especializado. Dentro de Skyhawk, de nuestra línea Skyhawk, la tecnología que utilizan nuestros discos es un firmware especial que se llama el firmware de Skyhawk para una vigilancia optimizada. El firmware es especializado para grabar fluidamente sin interrupciones. O sea, de tal manera que no hayan pautas, que no hayan cortes que alteren la grabación, que debe ser completamente fluida de una manera ininterrumpida. Imagínense que por X motivo se usa un disco que no es especializado y que ese disco falla y que se pause y yo pierdo información valiosa, ¿no? Es por eso que hay que usar el disco especializado de Skyhawk para videovigilancia, ¿no? Además, es resistente al deterioro. Como les comenté, muchas veces estos NVRs están en condiciones abiertas, expuestos a la intemperie, donde pues, podría haber pues, cierto tipo de deterioro, de oxidación, qué sé yo. Entonces, estos discos tienen partículas anticorrosivas que permiten justamente resistir mejor a ese deterioro por estar a la intemperie, ¿no? Rendimiento de vigilancia. ¿A qué me refiero? Aquí los discos de vigilancia están optimizados para grandes cargas de trabajo. Como el disco también trabaja, y les comenté, 24/7 sin parar de una forma ininterrumpida, el disco tiene que ser más robusto para soportar mayores cargas de trabajo. La métrica para estos discos estamos hablando de 180 terabytes por año, es decir, el tiempo que el disco puede ser usado y reusado tantas veces sea necesario, donde estos 180 terabytes, esto es más o menos 3 veces más que un disco de PC, ¿no? Que es alrededor de 55 terabytes al año. Aquí estamos hablando de 180. O sea, el disco puede ser usado muchísimas veces porque obviamente está usándose 24/7. Y además, con 1 millón de horas antes de la ocurrencia de algún tipo de falla. Estas siglas que ven acá, MTBF, son unas siglas en inglés que indica Mean Time Before Failure. ¿Qué quiere decir esto? Un tiempo medio, un tiempo promedio antes de algún tipo de falla. Estás hablando de 1 millón de horas. Esto es muchísimo tiempo. Uno lo lleva años y son más de 100 años, ¿no? O sea, el disco está hecho para durar mucho tiempo, resistir mejor, pues a diferencia pues, de un disco de PC que tiene una vida mucho menor. Visualización más clara con el firmware Image Perfect hace que el disco pues se vea más nítidamente
y que sea una transmisión fluida, ¿no? Ininterrumpida, como lo comenté hace un momento también, ¿no? O sea, la visualización es más clara y además sin ningún tipo de interrupción. También cuenta con almacenamiento en alta definición. Cada uno de estos discos soporta una transmisión hasta de 64 cámaras en HD. O sea, cada disco puede trabajar hasta con 64 cámaras en HD, ¿no? De alta definición. Y además son discos bastante eficientes. ¿Por qué? Porque consumen menos energía que cualquier disco regular. Consumen menos watts de potencia. O sea, el disco está prácticamente en un modo más pasivo, ¿no? Gran parte del tiempo el disco está en modo, digamos, grabando solamente y no tanto analizando la información. Entonces, está un modo más pasivo, lo cual también hace que sea más eficiente en cuanto al consumo de la energía. Dentro de nuestras líneas tenemos dentro de la familia Skyhawk tenemos dos, digamos, se divide en dos, Skyhawk y Skyhawk AI. Skyhawk AI quiere decir de las siglas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo se dividen estos discos? Bueno, la línea Skyhawk son discos que van desde 1 terabyte hasta 8 terabytes, ¿sí? En la cual, como comenté hace un momento, gran parte del tiempo, 90% del tiempo, el disco está escribiendo, en este caso es decir, grabando, y solamente el 10% está leyendo, es decir, analizando la información. Gran parte del tiempo el disco graba, ¿no? Y solamente lo veo muy de vez en cuando. Bueno, este disco cuenta con el firmware Image Perfect, como les dije, este firmware que permite una grabación fluida e ininterrumpida, con unas tasas de transferencia, la velocidad de transmisión, estamos hablando de entre 180 a 210 megabytes por segundo. Estas tasas de transferencia también son más veloces que un disco de cómputo, que normalmente está entre 140 a 150 megas. Aquí estamos hablando de más velocidad de transmisión. Soporta cada disco 64 cámaras en HD y también soporta hasta 16 bahías, y son NVRs, ¿no? De varias bahías, soporta hasta 16 bahías. Los discos de 8 teras, de 4 teras en adelante. Los discos de 1, 2 y 3 teras soportan hasta 8 bahías, ¿ok? Luego, estos discos cuentan internamente con unos sensores, ¿no? Se llaman RB o de rotación vibracional, que permiten una mejor tolerancia a la vibración. Los discos, al estar, digamos, en conjunto en las bahías, trabajando uno al lado del otro, pues con el uso tienden a calentarse y esto genera ciertas vibraciones. Estos sensores lo que hacen es toleran mejor esa vibración para que el disco funcione de manera adecuada. También estos discos cuentan, esto es una de las cosas exclusivas de Skyhawk, con el Skyhawk Health Management, que es un administrador, un gestor de la salud del disco. Ahora, en un momento más voy a hablar de esto. También estos discos, como les comenté hace un momento, cuentan con, 1.000.000 de horas de uso antes de cualquier tipo de falla. O sea, están hechos para usarse y reusarse hasta 1.000.000 de horas, con 3 años de garantía, ¿sí? Y también cuentan con 3 años del servicio de recuperación de datos, que también voy a hablarlo en un momento. Y como les comenté también, tienen componentes resistentes a la corrosión. Estos discos tienen partículas que permiten que el disco pueda estar expuesto ante ciertas condiciones, digamos, ambientales y permiten mejor uso ante la corrosión. Esta es la línea Skyhawk, ¿sí? Y ahora hablaré de la línea Skyhawk AI, que es de inteligencia artificial. Y como ustedes saben, ¿qué es la inteligencia artificial? Que es una tecnología que cada vez se escucha más y se está viendo en diferentes productos, tecnología, pues es la capacidad de las máquinas
para realizar tareas que normalmente requiere la inteligencia humana, como por ejemplo la percepción visual, el reconocimiento de voz, ¿no? Biometría o identificar objetos, en fin, diferentes usos, digamos, análisis que hace este tipo de discos cuando está en un NVR que soporta obviamente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos discos que tenemos desde 8 teras hasta 18 teras de capacidad, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que toda la línea Skyhawk tenemos de 1 a 8 en la línea Skyhawk y de 8 a 18 la línea Skyhawk AI. Aquí utiliza un firmware Image Perfect AI, donde la cual el disco 50% lee y 50% graba. Aquí la diferencia con el disco Skyhawk está en que aquí sí se necesita más análisis. ¿Por qué? Porque estoy analizando toda esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso aquí el disco es 50-50. También la tasa de transferencia o la velocidad es mayor. Estamos hablando de entre 230 hasta 250 megas por segundo. Un poco más rápido que los discos Skyhawk también. Igual soportan las 64 cámaras en HD y también soportan más de 16 bahías. En este caso, como la línea Skyhawk soportaba los discos de 4, 6, 8 teras hasta 16 bahías, aquí soportan muchas más, o sea, no hay un límite, ¿sí? Y soportan 32 transmisiones de inteligencia artificial. Cada transmisión puede ser reconocimiento facial 1, biometría 2, análisis de, no sé, de datos, de distanciamiento social, en fin, diferentes analíticas, pues cada una de ellas soportan hasta 32, ¿sí? Cuentan con estos mismos sensores de tolerancia a la vibración, con el Skyhawk Health Management, con 1.5 millones de horas antes de cualquier tipo de falla. O sea, acá estamos hablando de mucho más, ¿no? Soporta 50% más que los discos Skyhawk, ¿no? 1 millón a 1,5 millones, ¿no? Con los 3 años de garantía también y con el servicio de recuperación de datos y los componentes resistentes a la corrosión. Entonces, estas son el resumen de las dos líneas, ¿no? Y bueno, dentro de las tecnologías, como les comenté, los sensores RB o bueno, VR, vibración rotacional, ¿no? Posibilitan un mejor rendimiento en sistemas con más de 8 discos, ¿no? En la medida que hay más discos, pues toleran mejor estas vibraciones, ¿no? Tolerando mejor estas vibraciones, como les comenté. También otra exclusiva nuestra es el firmware Image Perfect, que les comenté también, donde el disco emite la señal de una manera más, digamos, en HD, ¿no? Sin pixelear, como se ve acá a la izquierda, un disco de PC regular. La imagen podría verse un poco distorsionada. El disco de vigilancia Skyhawk, pues con este Image Perfect, asegura la integridad de las imágenes, ¿no? Soportan 64 cámaras en HD y ven la imagen de una mejor manera. Ahora, otra de las exclusivas nuestras está este software Skyhawk Health Management que les comenté y aquí lo voy a detallar, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, este es un software que está solamente lo manejamos a través de ciertas marcas, entre ellas las más representativas del mercado, Dahua, Hikvision, Uniview, por ejemplo, Tiandi y Digital Watchdog, ¿no? Pero las principales sabemos que son pues Dahua y Hikvision, ¿no? Más representativas. Y esto lo tenemos disponible para nuestros discos desde 4 teras hasta los 18 teras, o sea, casi toda la línea Skyhawk, ¿no? Desde 4 teras. Con esos discos y con estos equipos de estas marcas, pues funcionaría el Skyhawk Health, ¿no? ¿Y en qué consiste digamos, software, ¿no? Está hecho para monitorear la salud del disco para mejorar su longevidad y confiabilidad. ¿Y cómo funciona? Bueno, no sé si ustedes pueden ver acá, está este dashboard, ¿no? Esta pantalla que está en el monitor, que está obviamente conectado pues al NVR, ¿no? Y donde se ve aquí las diferentes bahías. En este caso, en este ejemplo, vemos acá, tienes 12 bahías
con los discos en las 12 bahías y todos se ve con la luz verde, todos están en buen uso, ¿no? ¿Qué pasa? Primero, este software, primero lo que hace es una prevención. ¿En qué consiste? Que si hubiera algún tipo de falla, o sea, no, algún tipo de, mejor dicho, no necesariamente falla, pero algún tipo de cambio, por ejemplo, de temperatura o de un choque, de una vibración, por ejemplo, una conexión intermitente, ¿no? La señal falla, en fin, se abre una ventana donde te dice, en este caso, por ejemplo, que la bahía número 1, o el disco en la bahía número 1, está funcionando con una temperatura superior a lo regular. O sea, se ha detectado un cambio de temperatura. Por favor, revise el sistema de ventilación y vea que todo esté funcionando ok, ¿no? Entonces te hace una alerta, una prevención ante algún tipo de falla, ¿no? Entonces, lo que hace uno, pues, trata, pues, de solucionar eso ante esa prevención. Luego viene lo que es la intervención, ¿no? Este software maneja una serie de algoritmos, ¿no? Que lo que hace, pues, es revisar que todo esté funcionando bien y, de ser el caso, pues, aquí vemos, en este caso, no sé, el número 6, tiene un error y lo que hace es genera un escaneo automático, ¿no? Para detectar si esa falla se puede solucionar o no, ¿no? Entonces, aquí se hace automáticamente, el sistema lo interviene y genera y hace un escaneo de la unidad, ¿no? Y la tercera etapa sería la recuperación. En este caso, ¿cómo funciona esto? Si, por ejemplo, el disco pues, tuvo un error, falló, y hay que extraerlo para hacerle un cambio, ¿no? Y toda esa información que está en ese disco, lo que hace es se reconstruye en este ejemplo, puede ser pues en otras bahías que están, digamos, el disco está particionado porque está trabajando en un arreglo, pero la información tienes que la distribuyes en los otros discos, luego extraes ese disco fallado y luego colocas un disco nuevo y ahí toda esa información que había sido, digamos, particionada o había sido pues dividida en el resto de discos, se vuelve a juntar con una reconstrucción rápida, que eso se llama un rapid reveal, ¿no? Rapid reveal. O sea, se hace muy rápidamente, ¿no? Para solucionar eso y toda esa información que había estado separada se junta nuevamente en ese disco nuevo que apareció, ¿no? Entonces, a eso se llama rapid reveal. Y ese disco que falla y que yo posiblemente pierda la información, ahí yo utilizo el servicio de recuperación, que es lo que voy a hablar ahora, que es este servicio de Rescue, que este es un servicio que solamente lo ofrece Seagate, no lo ofrece la competencia, es un valor agregado que ofrecemos a toda la línea Skyhawk a partir de 2 teras. Quiere decir que el único disco que no lo trae es el disco de 1 tera, pero de 2 teras hasta los 18 teras ya cuentan gratuitamente, porque ya está incluido en el disco, en el costo del disco, este servicio de recuperación de datos. ¿Y en cómo funciona esto? En que, bueno, cualquier disco que ha sido adquirido desde el año 2020 hasta la fecha, o sea, hace más de un año, ya tiene este servicio incluido, ¿no? En la cual, si el cliente pierde la información, lo que tiene que hacer es abrir un caso, un RMA, en la página web de Seagate, y Seagate lo que hace es, ese disco lo recoge, un delivery, un flete, se lo lleva a un laboratorio pagado por Seagate a Estados Unidos, y en un laboratorio dentro de un plazo más o menos de unos 20 a 30 días y con una confianza de un 90 hasta un 95%, te puede recuperar la información perdida. Y esa información lo que hace es la sube, la pone en una nube para que el usuario pueda ingresar con o sea, la información está, ¿cómo se dice? Está restringida para que no haya, o sea, está protegida la palabra. El usuario ingresa
a esta nube y pueda descargarse la información, ¿sí? Entonces, eso es un servicio que solamente lo ofrece Seagate y en la cual es un valor agregado muy importante porque lo que más importa realmente el usuario, más que el disco físico, es la información, es lo más valioso, ¿no? Entonces, esto, como le digo, tiene una duración de 3 años para que el usuario tenga la posibilidad de usar un siniestro en el lapso de esos 3 años de protección. Bueno, sí, además de eso, tenemos, bueno, para los usuarios que quieran saber cuánta información necesito yo grabar, cuántos discos necesito comprar, tenemos una calculadora dentro de la página web de Seagate. Pueden entrar a este link que ven acá y van a ver esta pantalla donde ustedes van a poder cambiar las diferentes variables de número de cámaras, de cuántos fotogramas por segundo necesito, cuántas horas al día quiero grabar, cuántos días de almacenamiento, bajo qué resolución o calidad de video. Y uno va variando esos datos y automáticamente a la derecha aparece una calculadora que va calculando, ¿sí?, cuántos espacio de almacenamiento necesito. Entonces eso es una guía para más o menos estimar cuánto espacio necesito, cuántos discos necesito comprar, en fin, ¿no? Entonces eso también es un dato bastante interesante. También pueden ingresar a nuestra página web y buscar Skyhawk y buscar compatibilidad y buscan por fabricante, en este caso, en el caso de Dahua, van a ver los modelos que tenemos ahí, van a salir una serie de diferentes modelos de Dahua y van a ver todos nuestros discos que están homologados y certificados por la marca y con su respectiva información, ficha técnica, pueden revisarlo aquí también, ¿no? Entonces esto es una página, va a buscar la compatibilidad de acuerdo a la marca, al fabricante. Tenemos socios, múltiples marcas de socios, Dahua, Hikvision y bueno, todas las que ustedes pueden ver acá. Trabajamos con casi todas las marcas que existen en el mercado. También contarles acerca de este SeaCare y qué cosa es nuestro centro de garantía, nuestro centro de RMA, conocido como CAS muchas veces, centro autorizado de servicio técnico, donde estamos, donde se reciben los productos y donde se hacen los cambios de ser necesario. Está ubicado en Compu Palace en Miraflores, en el 3er piso. Si hay algún daño de fábrica, el cliente y el usuario final o el propio distribuidor pueden acercarse ahí y ahí les van a atender y de ser el caso les hacen el cambio inmediato o si en caso no hubiese el producto a lo que llega, que puede tomar de 7 a 10 días en llegar el disco, ¿no? Eso está en Compu Palace en Miraflores. Bueno, más información, tenemos, bueno, estos links de soporte técnico para Latinoamérica o el servicio de recuperación de datos o el tema de garantías. Esta información, le voy a enviar la presentación a los señores de Digicorp y ellos podrán también, digamos, compartirles toda esta información. Contamos, bueno, oportunidades hoy por hoy en la industria, hay muchísimas y hoy por hoy con el tema de la pandemia, incluso más, con el tema de por ejemplo, la revisión de la temperatura o el distanciamiento social, estos NVR con inteligencia artificial, pues pueden hacer uso con nuestros discos de todas estas bueno, oportunidades que existen cada vez más, ¿no? También quería comentarles, si en caso no saben acerca del programa Seagate Champions, esta es una herramienta bastante útil que ya sea ustedes se la puedan bajar en una aplicación en su smartphone, busquen este logo que diga Seagate Champions o también lo pueden bajar a su, vamos, voy a entrar por su computadora y Seagate Champions, bueno, champions.com, ahora les muestro el link, y donde van a poder con su nombre, con su usuario y contraseña,
tiene que ser un correo corporativo para poder inscribirse, ingresar a título personal, ¿no? Acá está, sigechampions.com, y van a poder acceder a este portal donde va a haber una serie de información de todos nuestros productos, hay capacitaciones, hay información de lectura, en fin, para aprender más de nuestros productos y llenando una serie de pruebas cortas de cada uno de los módulos que tenemos, van a ir ganando puntos. Estos puntos se llaman bytes, y con esos bytes, después, dentro de esa propia tienda virtual, van a poder canjear ciertos premios. Hay premios por capacitarse. Entonces, eso es un tema ganar-ganar. No ganan ustedes como fuerza de ventas o usuarios que quieren aprender más de la línea Seagate, y gana la empresa porque están siendo mucho más capacitados y van a poder comprar más productos Seagate, ¿no? Y también ganan porque ganan premios en ese portal. Entonces, a eso los invito a que se inscriban a este portal, sigechampions.com, ¿no? Y entonces, regístrense, por favor. Y bueno, con eso hemos acabado la presentación de Skyhawk y de Skyhawk AI. No sé si tienen preguntas que podemos responderlas ahora, ¿no? Johan o Daniel, no sé si... ¿Qué tal, Carlos? Sí, muy didáctica tu presentación, Carlos. Esperemos que les haya servido a todos nuestros clientes y participantes de la sesión del día de hoy. Igual pueden consultar por el stock de los productos. Tenemos todas las categorías, todas las capacidades en stock para poder atender sus requerimientos. Consulten con su ejecutivo comercial. Y igual tienen el correo de Carlos por si tienen alguna duda para que les pueda resolver. Eso sería todo, creo, Carlos. Muchas gracias por tu apoyo con esta presentación. Perfecto. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que podemos resolverla ahora, si gustan, o si no, bueno, aquí tienen mi correo, me pueden escribir también y los ayudamos con las respuestas, ¿no? Claro, si tienen alguna consulta a todos nuestros participantes, pueden hacerla. Carlos todavía tiene un poco de tiempo disponible, así que sería importante que puedan resolver todas sus dudas. Si no, cualquier tema adicional, está el correo de Carlos para que se la hagan llegar. Creo que todo ha quedado claro, estimado Carlos. Damos por finalizado el webinar del día de hoy y gracias una vez más por tu apoyo, Carlos. No, bueno, gracias a ustedes, gracias a todos por el espacio, y bueno, que solamente para dejar claro que, queremos seguir creciendo nuestra línea Skyhawk, darla más a conocer, y que cualquier duda que tengan, por favor, nos escriban. Y bueno, aquí estamos para apoyarlos. Sí, tenemos en stock todas las capacidades, Carlos, ¿ah? Desde disco de 1 tera hasta 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 teras. Tenemos en stock, disponible para despacho. Perfecto. Bueno, ok. Entonces, cualquier duda, o bueno, si no la quieren hacer ahora, estoy aquí, bueno, tienen cualquier cosa. Les agradezco su tiempo y gracias, Daniel y Johan. Listo, Carlos. Cuídense. Que tengan buen día. Gracias. Igualmente.